versículo 13 al 16. Y el tema, o el título de este tema el día de hoy, le he titulado La evasión de la responsabilidad. Evasión de la responsabilidad. Había pensé en echarle la culpa a Dios, pero no dije que evasión de la responsabilidad, porque lo que trata el tema tiene que ver con eso, con lo que vamos a ver estos versículos que vamos a ver el día de hoy. Amén. Bien, vamos a leer entonces Santiago capítulo 1, versículo 13 al 17 para ir ya entrando en el tema. Dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Hasta ahí vamos a llegar. Versículos. Estamos estudiando Santiago de manera expositiva, con calma, no es necesario apurarse. Lo importante es que aprendamos. Y hemos tratado de desglosar el tema lo más claro posible, no abarcando tanto, sino que un tema específico por día. Bien, desde el principio, hermanos, de los tiempos, el instinto del hombre siempre ha sido echarle la culpa de sus pecados a otros, o echarle la culpa de todo lo que le ocurre a otros. La Biblia es clara desde el principio, aún desde el primer pecado en el jardín del Edén. ¿Se acuerda que estuvimos viendo en Pentateuco acerca del primer pecado? ¿Se acuerda? Cuando Dios enfrentó a Adán con su primer pecado, la respuesta de Adán fue: la mujer que me diste para que estuviera conmigo me dio de comer el árbol y por eso comí. Esa fue la primera evasión de Adán. Él no enfrentó el pecado en sí, sino que le echó la culpa a otro. ¿Cierto? Bien. También cuando Dios se enfrentó a Eva con su acción, ella le contestó: fue la serpiente que me engañó para que yo comiera. Tampoco enfrentó el pecado que había en ella, sino que también le echó la culpa a otra persona, a otra criatura en este caso. Y ese ha sido el común del hombre hasta el día de hoy. En estos tiempos usted puede ver que cuando le dice algo a alguien, cuando le dice a su hijo alguna cosa, le va a echar la culpa al otro. Ellos nunca tuvieron la culpa. Las notas de tu colegio nunca tuvieron la culpa, fue el profesor o algo, o la prueba estaba muy difícil, o no alcancé, pero siempre ha sido la tónica de echarle la culpa a otros, ¿cierto? En otras palabras, lo que le dijo a Adán cuando le preguntó sobre el pecado, con esta evasión le dijo: yo no tengo la culpa. Eso fue lo que le dijo en otras palabras. Y es más, cuando el hecho de decir la mujer que me diste, hay algo que es muy potente allí que le echa a uno la culpa a Dios. Es importante tener en las palabras, ¿no es cierto?, el sentido, la mujer que me diste. Entonces no se equivocó tanto, sino que tú te equivocaste con darme la mujer que me diste. ¿Cierto? Y fue Eva, y Eva dijo: yo no tengo la culpa. En otras palabras dijo: fue la serpiente. Eso es lo que vamos a tratar hoy día de la evasión de la responsabilidad. Bueno, en estos versículos muy interesantes que cuando nos metemos, nos profundizamos, encontramos algo maravilloso. Cada vez que nos sumergimos en la Escritura empezamos a ver, nos encontramos con estos versículos que Santiago pasa de lo que es la prueba. ¿Se acuerdan que veníamos hablando de la prueba? Ahora pasa de lo que es la prueba enviada, o mejor dicho, de la prueba permitida por Dios, a lo que es la tentación. Aquí ya pasamos a lo que es la tentación al mal. Por lo que Satanás es llamado
el tentador. En Mateo 4:1 y 1 Tesalonicenses 3:5 se le llama a Satanás el tentador. El cambio de matiz que viene tratando los primeros versículos con en el vocablo paraismos en griego, que significa tanto prueba como tentación. Algunos llegan a decir que es lo mismo, sí, pero hay que tener en cuenta también del contexto que se está tratando allí. Se advierte la diferencia que existe entre la frase resultar aprobado, como lo vimos nosotros anteriormente, ¿no es cierto?, con el que pasa la prueba, aprobado, y también vemos aquí que esto aparece en el versículo 12, y en el versículo 13 dice al ser tentado. Entonces, ojo, es muy importante las palabras que encontramos allí. Si bien la palabra significa lo mismo, uno habla de ser aprobado y el otro de ser tentado, que es distinto. Otra versión dice que nadie diga que es tentado. Cuando hablamos en el versículo, en el texto que acabamos de leer, dice, versículo 13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Eso dice la Reina Valera en 960, ¿no es cierto? Y otra versión dice que nadie diga cuando es tentado. Que nadie diga cuando es tentado, por el contexto que vamos a desarrollar después. Bien, que nadie diga cuando es tentado. El texto dice otra versión, esta tentación es cosa de Dios. Eso dice la otra versión. Que esta tentación es cosa de Dios, porque a Dios no le puede tentar el mal, ni Él tienta a nadie. La tentación ataca a las personas cuando sus propios le tienden una trampa, sus propios deseos le tienden una trampa y los seducen. Luego el deseo concibe y da a luz el pecado. Y da a luz el pecado. Y cuando el pecado ha llegado a su pleno desarrollo, genera la muerte. Esto dice William Barclay, que me gustó cómo habla el texto. Vamos a irlo desarrollando poco a poco. La versión, la NBI dice que nadie al ser tentado diga, es Dios que me tienta. Dice la NBI, interesante también. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta a Él a nadie. Todo lo contrario, dice la NBI, todo lo contrario. Cuando uno es tentado, cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Dice la NBI. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra pecado, y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. Tenemos dos versiones también muy aclaratorias con respecto al mismo versículo que vamos a ir desarrollando. ¿Amén? Estamos empezando recién. Bueno, Santiago comienza esta sección diciendo, cuando una persona se sienta tentado, nunca debe decir, Dios me está tentando. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tenta a nadie. En otras palabras, el Dios infinitamente santo, imagínense, Dios santo, 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 ¿cierto? Sí, infinitamente santo y bueno, no puede por ningún modo ser instigado a obrar por un motivo malo. No puede, ¿no es cierto? Ni puede instigar a nadie a obrar el mal, porque Él es santo y bueno, ¿no es cierto? No puede. El tema entonces pasa ahora a las tentaciones impías. Eso es lo que está desarrollando ahora el tema aquí. A las tentaciones impías, así como las pruebas santas están dispuestas para suscitar lo mejor de nosotros, para mostrar realmente lo mejor de nosotros, para salir aprobados, victoriosos, para crecer, para madurar, para estar de otra manera, más maduros, para cambiar nuestro carácter. Se debe tener una cosa bien clara. Cuando uno es tentado a pecar, la tentación no procede de Dios. Son dos cosas totalmente distintas. Si Dios sí prueba o ensaya a los hombres por lo que a su fe respecta,
pero nunca tienta a nadie a cometer ninguna forma de mal. ¿Me está entendiendo? Él mismo no tiene tratos con el mal. Él no hace convenios con el mal. Él no firma un contrato con el mal. Y no seduce a pecar. Entonces hay que tenerlo claro. ¿Me entiende? Eso hay que tenerlo claro porque Dios no hace un trato con el mal. Si bien Él permite de alguna manera, pero Él no hace el trato. ¿Cierto? Él nos incita a pecar. Bien, vamos a irlo viendo poco a poco. Vamos a irlo desarrollando poco a poco. Bien, el punto de Santiago es que toda circunstancia difícil que entra en la vida de un creyente puede fortalecerlo, puede hacerlo crecer si obedecen a Dios, si obedecemos a Dios, si somos sabios, si vemos para qué está hecha la prueba, si la tomamos con sabiduría, con una buena disposición, puede fortalecernos, amén, y permanecer confiado en su cuidado o convertirse en una oferta constante para hacer el mal. Existen dos caminos, ¿cierto? Si el creyente opta por dudar de Dios y obedece su palabra, está esta oferta constante a hacer el mal. Amén, amén. Versículo 13, seguimos en el versículo 13. Porque Dios no puede ser tentado. Dios no puede ser tentado. En su naturaleza santa, Dios no tiene capacidad alguna para hacer el mal y tampoco es vulnerable a él. ¿Me entiende? Voy a repetir, en su naturaleza santa, Dios no tiene la capacidad alguna para hacer el mal. ¿No es cierto? ¿A ver? Dios no podía pecar. ¿Cierto? ¿A ver? Y no es vulnerable a él. Cristo supo atacar el ataque de Satanás. ¿Cierto? Amén. Él es el creador. Isaías 6, Levítico 19:2, Isaías 6:3 dice: y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Él es santo y santo, ¿me está entendiendo? Él no puede ser seducido por el pecado, ni hace tratos con el mal. ¿Amén? Isaías 6:3. Sí. Versículo 13, seguimos. Ni él tienta a nadie. Fíjese bien, Dios dispone de las pruebas, dispone que las pruebas nos ocurran, ¿cierto? Él dispone de las pruebas nos ocurran y también en medio de ellas permite que se dé la tentación. Permite. ¿Sí? Permite. Bien. Pero Él ha prometido que no permitirá el mayor grado de lo que puedan soportar los creyentes. ¿Sí? Él no va a permitir el mayor grado de lo que puedan soportar los creyentes. Ya que también, juntamente con la tentación, ¿qué dice la Biblia? Dará la salida. La salida para que podáis soportar. Amén. Bien. Entonces, corresponde elegir entre aprovechar la salida provista por Dios o ceder a la tentación. Hay dos caminos. ¿Se puede? Sí se puede. ¿De qué lado vamos a tomarla? ¿Cuál es el camino que vamos a tomar? ¿Vamos a tomar la salida dispuesta por Dios? Porque sabemos que Dios para todos nos da una salida.
o la seguimos, o cedemos a la tentación. ¿Me están entendiendo? Eso es lo que habla la Biblia. Amén. Entonces depende de nosotros. Pero nadie le eche la culpa a Dios diciendo, Dios me está tentando. No, porque Dios no tienta a nadie. Pero vamos a seguir desarrollando el tema para llegar a la conclusión general. Bien, pero Dios lo permite para salir aprobado o caer en la tentación. Amén. Amén. El versículo 14, veamos el versículo 14. Todavía estamos así como medio... Vamos al versículo 14. Dice, sino que cada uno es tentado, y aquí sigue aclarando Santiago, sino que cada uno es tentado, ¿qué dice? Cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, el versículo 14 podría esperarse, varón, que Santiago culpase de las tentaciones al diablo. Podría esperarse que le dijera, el diablo es el que, porque ya que dejamos fuera a Dios, ¿cierto? El versículo 13 dice, ya, Dios no puede ser. Ahora espera que uno diga, oye, el diablo tiene la culpa. No está diciendo eso. A veces le atribuimos todo al diablo y el diablo tiene nada que ver a veces. Entonces, Santiago puede haberse culpado a Dios al diablo de las tentaciones, pero no lo hace así, sino que va más allá y pone al descubierto la verdadera fuente del mal en el hombre. No dice el diablo, va a la fuente, ¿dónde se origina? ¿No es cierto? Dice la Biblia, mas cada uno es tentado, dice esta versión, al ser arrastrado y seducido por su propia concupiscencia. Va a ver lo que es esa palabra más adelante. Concupiscencia. Después de la concupiscencia concibiendo, da a luz el pecado, y el pecado lleva a la consumación, engendra muerte. Qué interesante estas versiones porque uno va viendo, aclarando, importante. Bien. El hombre, hermanos, está siempre dispuesto a pasar a otro la responsabilidad. ¿Cierto? En cualquier caso, en el trabajo, en el instituto, en los colegios, donde quiera que esté, en cualquier situación, otro tiene la culpa. Esa es la naturaleza, eso es lo que está, de echarle la culpa a otros, de la responsabilidad, incluso por sus pecados. Si no puede darle la culpa a Dios, adoptará un enfoque de la manera de lo que es hoy la psicología moderna, ¿cierto? Diciendo que el pecado es una enfermedad. Eso dice la psicología moderna, es una enfermedad, ¿cierto? Que tú no tienes la culpa, que la culpa la tienen los otros, que tus padres, que naciste, que la crianza en el medio que te desarrollaste. Nunca dicen tú tienes la culpa y lo que se llama es pecado. Siempre le están echando la culpa a un tercero. Y todos al final somos víctimas de las circunstancias. Eso dice, usted va a un psicólogo, eso le dice, a ver, cuéntame, a ver, ¿qué te pasó? No, es que mi mamá me pegaba cuando era chico, no me dejó hacer esto otro. Ay, sí, tu vida está así por tu infancia. Y empiezan así a colocar todo eso es la psicología, que es una víctima, ¿cierto? Pero el pecado, hermanos, no es una enfermedad. El pecado no es una enfermedad. Es un fracaso moral del que el hombre tiene que dar cuenta. Tenemos que dar cuenta un día del pecado. Y nosotros somos los responsables, nadie más. Nada que el hermano de allá, que la iglesia que estuve, que, pobrecito, que así por mi experiencia de la vida. No. Nosotros somos responsables, cada uno es responsable. Y lo que el hombre quiere siempre es evadir la responsabilidad. Amén.
En la iglesia usted se va a dar cuenta a medida que pase el tiempo, vamos a ir viendo. Usted le va a decir algo que no, es que no pude, es que esto pasó que no pude, es que esto pasó. Yo digo, ¿cuándo se van a acabar las excusas? ¿Cierto? ¿Cuándo van a decir, yo fui, yo cometí el error, yo? ¿Me están entendiendo? Estoy hablando en forma general. Algunos incluso tratan de dar la culpa del pecado a objetos inanimados, a cosas inertes. Hay de todo, hermano. Y nos dicen, yo fui. ¿Amén? Pero las cosas materiales no son pecaminosas en sí mismas. ¿No es cierto? No son pecaminosas en sí mismas. El pecado no se origina allí. Es que las circunstancias se dieron. No, el pecado no se origina allí. ¿Amén? Santiago sigue al león, que le gustan los animales, al león hasta su guarida. Es decir, dice, cuando cada uno es tentado, cuando es atraído y seducido por su propia concupiscencia. Es decir, el pecado brota dentro de nosotros, de nuestra vieja naturaleza que tenemos nosotros en nuestro interior, está dentro de nosotros, brota esta naturaleza caída, esta naturaleza no regenerada que está en nosotros, ¿no es cierto? Brota entre nosotros esta vieja naturaleza y de ahí nace, desde dentro de nosotros. Jesús dijo, porque del corazón salen los malos pensamientos. Del corazón salen los malos pensamientos. Y no solo ahí, dicen los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Está en Mateo 15, 19. La palabra que usa Santiago para concupiscencia en este versículo es literalmente deseo, de su propio deseo, de lo que desea. Eso no habla de carne, eso no habla de yo, de ego, de satisfacción, y podría referirse a cualquier forma de deseo, es decir, un deseo bueno o un deseo malo, pero con pocas expresiones que se emplean aquí en el Nuevo Testamento para escribir. Acá habla más de los malos deseos, y este es ciertamente en el caso aquí. Se usa más cuando se habla concupiscencia de los deseos más pecaminosos en el Nuevo Testamento que del bueno. Bien, la concupiscencia, hermanos, se asemeja aquí, y quiero que se imaginen porque tiene la siguiente idea. La concupiscencia se asemeja aquí a una mujer exhibiendo sus encantos y seduciendo a sus víctimas. Esa es la idea de la concupiscencia, lo que se asemeja aquí. Cuando uno de nosotros es tentado, tenemos viles deseos y apetitos impuros que constantemente nos apremian a pecar. ¿Ok? Entonces, teniendo en cuenta esto, somos víctimas inertes cuando somos atraídos y seducidos por nuestras propias concupiscencias. ¿Somos víctimas cuando nos encontramos con esa figura? ¡No! Pobrecito, soy una víctima. Soy una víctima, atraído y seducido. ¿Me está entendiendo? No. Amén. Podemos emitir todo pensamiento de pecado en nuestra mente y concentrarnos en aquello que es puro y santo, hermanos. Porque nadie peca así como que, pequé. Vamos a verlo, vamos a ver cómo se genera el pecado. Por eso Santiago habla de esta tentación y cómo vencerla. Porque sabemos que vamos a ser tentados, sabemos que nos vamos a enfrentar con situaciones, pero es cómo salir victoriosos. Ya venimos con las pruebas, ya sabemos cómo afrontar las pruebas. Ahora está en el paso de la tentación, está hablando Santiago. No le echemos la culpa a los otros, no le echemos la culpa a Dios, no le echemos la culpa a las circunstancias, porque cada uno es seducido y atraído por sí mismo. Amén. La Biblia habla, hermanos, en Filipenses 4:8, dice: por lo demás, hermanos,
todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Por eso la batalla está en la mente. ¿Se acuerda que yo le decía el otro día de la batalla en la mente, donde se origina todo? Amén. Filipenses 4:8. Bien. También, hermanos, cuando somos objeto de intensa tentación, podemos clamar al Señor. Fíjate las salidas que nos está dando el Señor. ¿Sí o no? A ver, voy a pensar en esta tentación que me está... O todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo... ¿Me está entendiendo? O podemos clamar al Señor. ¿Cuántos clamamos en la tentación? Tenemos que clamar al Señor. Recordando, como dice Proverbios 18:11, torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y le será levantado. Qué tremendo texto dice Proverbios. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Amén. Bien, otra palabra que es muy importante que estamos desarrollando es atraído. Atraído. Esta palabra griega se emplea para describir animales de caza que eran seducidos para caer en diversas trampas. ¿Sí? Imaginemos una trampa, cualquier tipo de trampa. El pescado, por ejemplo, andamos pescando el otro día, uno prepara toda la caña, la carnada y se imagina y todo, ¿no es cierto? Esa es la idea, ya, para adquirir animales de caza que son seducidos para caer en diversas trampas. Así como una presa puede ser llevada a la muerte por medio de una carnada atractiva, la tentación, hermanos, promete algo bueno al ser humano, pero en realidad es dañino. Promete algo bueno. Ve uno, promete, pero es dañino, destruye. Amén. Amén. Versículo 15, seguimos con el versículo 15. Dice así el versículo 15. Entonces, la concupiscencia, es decir, los deseos, después que han concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amén. Ya vamos a cerrar todo esto que está vamos para allá, no se me adelante, vamos para allá. Bien, entonces, hermanos, el pecado no es un acto espontáneo. ¿A qué me refiero espontáneo? Voy a decir de repente, oh, pequé. No es así. No es que, como dicen algunos cristianos, cayó en pecado. El hermano cayó en pecado, dicen. No es que cayó en pecado, hermano. Nadie cae, nadie así, oh, cayó en pecado. No funciona así no es el pecado. Solamente miremos más allá el pecado de Eva. Vio, codició, tomó, comió. ¿Sí o no? Sí, es un proceso, no es que fue así espontáneo, sino que es el resultado de un proceso. ¿Sí o no? El resultado de un proceso. Las palabras que se traducen aquí, ha concebido, mira la palabra que interesante, a veces leemos y pasamos por alto. Concebido y dar a luz, son palabras muy importantes que a veces pasamos concebida a la luz. No, concebida a la luz. Y estos se asemejan a un proceso, a la concepción, ¿cierto? A la concepción y a el nacimiento. Ha concebido, pasó el tiempo, ¿cierto? Y da a luz, ¿cierto? Un nacimiento físico de una criatura. Entonces, de este modo, Santiago está personificando la tentación
y muestra que siempre sigue una secuencia similar, un mismo patrón de comportamiento, ¿cierto? Y produce pecado con todos sus resultados mortíferos. Así el pecado, aunque no resulte de muerte espiritual para el creyente, pues hermanos míos, ¿sí o no? ¿Qué dice? Veamos. Entonces, sí, sigue el tema, hablando míos, no erréis. Bien. Entonces, aunque el pecado no resulte en muerte espiritual al creyente, porque sabemos que el creyente ya está sellado seguro, ¿cierto? Bien, sin que practique el pecado, ojo, bien. Sin embargo, puede llevarlo a la muerte física. Se lo lleva. Dios se lo lleva. No pierde la salvación, pero se lo lleva. ¿Sí o no? Sí, vamos a verlo. En 1 Corintios 11:30, cuando habla de la Santa Cena, ¿cierto? Leámoslo, 1 Corintios 11:30. Dice, de manera, 27 para tener contexto, 11:27, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por lo tanto, pruébese cada uno a sí mismo, pésese, evalúese, arrepiéntase. ¿Me está entendiendo? ¿Sí? Y coma y beba de pan. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. ¿Cierto? Ok. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros. Y ese duerme, en la Biblia es muerte física, no espiritual. Y durmió con sus padres, física, no espiritual. Si no, hablaría de muerte. De perdición, de muerte, claro. ¿Ya? Entonces, es peligroso. Por eso nosotros vivimos en santidad, debemos vivir en santidad todos los días, pídanle perdón a Dios, vivan en su gracia. Ahí está la gracia de Dios en medio de la tentación, en medio de la prueba, hermano. ¿Cierto? La Biblia lo dice, bástate mi gracia. 1 Juan 5:16 dice, si alguno viera a su hermano cometer pecado, que no sea de muerte, y ahí está el pecado, lo que hablábamos recién, pecado que no sea de muerte, son hermano que peca, si alguno ve cometer un pecado a su hermano, que no sea de muerte, no está diciendo que se va a perder eternamente por causa del pecado, sino que es porque no es de muerte, dice, amén, pedirá a Dios y Dios le dará vida. Orar los unos por los otros, ¿sí o no? Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Eso dice 1 Juan, es decir, hay pecado. ¿Cuáles son los que están en pecado de muerte? ¿Cuál es el pecado de muerte? No tener a Cristo. Sencillo. Esa es la blasfemia. Esa es la pérdida. No tener a Cristo. ¿Me entiende?
No es que el cristiano pecó y ya perdió y fue a la muerte. No dice eso la Biblia. Pero hay que pedir al Señor. Hay que orar, hay que vivir en santidad. No echarle la culpa a los demás. ¿Me está entendiendo? Si es así, como dice la Biblia, y leíamos en Corintios, Dios te puede llevar y no cumplir lo que tenía para ti. 1 Juan 5:16. 1 Juan 5:16. Hermanos, los humanos siempre hemos sido expertos en el arte de la evasión. Le echamos la culpa a las circunstancias, a los demás. Decimos, no, incluso, hermanos, llegamos a echarle la culpa a nuestro propio temperamento. Es que yo no me puedo controlar, yo soy así. Yo afloro así. Ni siquiera yo, sino que no, es que yo soy de esta manera. No soy yo. ¿Cierto? Pero por el pecado, hermanos, que somos culpables. Echamos la culpa a cualquier cosa, menos nosotros. Santiago, hermanos, reprende firmemente este punto de vista. Para él, lo único que es responsable del pecado son los malos deseos de cada uno. Son los malos deseos de cada uno, no hay otro. El pecado sería inoperante si no hubiera nada en la persona a lo que pidiera. El deseo es siempre algo que se puede alentar o rechazar. ¿Sí o no? Yo puedo echarle, aventar, cuando uno quiere prender el fuego, le echa, lo sopla, lo voy a alentar para que siga o lo voy a apagar. El deseo va a estar, ¿no es cierto? Pero va a depender de nosotros. Si le echamos más fuego, como dice el dicho, le echamos más carbón al fuego. Ay, bueno, para echarle carbón al fuego. Cuando queda la escoba, le echan más carbón para que prenda más todavía. ¿Cierto? El dicho ese que hay. Entonces nosotros podemos alentar o rechazar. Se puede controlar y hasta por la gracia de Dios eliminar eso si no se deja para mañana. Porque a veces quedamos con los pensamientos y nos acostamos con los pensamientos y empezamos a alimentar los pensamientos de distintas situaciones y nos maquinamos y así estamos echándole viento a alentar estos pensamientos. Pensamientos van a venir, pero no podemos hacer que los pensamientos se queden en nuestra cabeza, que las aves aniden en nuestra cabeza. Como dice el dicho, no podemos permitir que las aves dejen de volar, pero sí de que hagan nido en nuestra cabeza. ¿Cierto? Entonces va a depender de nosotros, pero no hay que dejarlo para mañana, hermanos. Cuando venga, nosotros tenemos que ir a los pies del Señor, la gracia de Dios, y no hemos pecado hasta ahí. Para que me entiendan, porque Dios habló del pecado, ¿ok? Cuando dijo el que pensó ya pecó en él, ¿cierto? Eso dijo, no es que yo piense, no, porque los pensamientos siempre van a venir, pero nosotros tenemos la fuerza para decirle, aunque pensemos eso, decirle, Señor, esto no está bien, Señor, esto que estoy pensando está mal, Señor, tengo pensamientos, lo que hago lo estoy haciendo para ti, Señor, o para la gloria mía, Señor, lo que estoy haciendo está bien o está mal, estos pensamientos, Señor, llévate, y empezamos a eliminar esos pensamientos por el poder de Dios, ¿me está entendiendo? Sí, entonces tenemos que nosotros evaluarnos, tenemos que ir viendo. Ahora, si pensamos eso y seguimos alimentando eso, seguimos, cuidado, eso es lo que dice Santiago. No solamente en distinta índole, hermano, donde usted quiera, es el mismo patrón. Pero si dejamos, hermanos, que los pensamientos se nos vayan por ciertos senderos y los pasos nos lleven a ciertos lugares, cambia, ¿no? Si toma la mente y digo ya, ahora esto yo quiero, porque viene de tus deseos, de dentro de ti, y te empiezan a llevar, no está bien, pero no voy, ¿qué hago? Ahí está la lucha, papá, ¿me está entendiendo? Ahí está la lucha. Entonces los pasos nos llevan a ciertos lugares, los ojos
oh, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y los ajos me llevan a otros lugares. ¿Me están entendiendo? A ciertas cosas. Entonces estas cosas van fomentando el deseo. Está alimentando. Una vez hablé de un perrito, que voy a tomar la ilustración, de un perro, de un Rottweiler mañoso que se tiraba contra las rejas y ¡buah! Y todos le tenían temor. ¿Por qué? Porque el Rottweiler estaba alimentadito, ¿sí o no? Porque se le daba todos los días lo que él quería. Pero cuando se dejó de alimentar, ya ni ladraba el Rottweiler. Porque no tenía energía, se estaba apagando cada vez más. Lo mismo pasa a nosotros. ¿Qué estamos alimentando más? Un día aquí, cuando vine acá, llegó un Doberman, flaco, desnutrido. ¡Qué perrito más sumiso! Y todo así como que, ¡ay, el perrito! Lo agarró, lo adoptó uno que cuida el colegio, y todos los días le daban esa leche del colegio y galletas y comida con todas las vitaminas. Después era un tremendo perro y movía la reja y ladraba de la misma forma. ¿Apagamos o alimentamos? ¿Qué estamos apagando o alimentando? Pero no le echemos la culpa a Dios ni a nada, ni a las circunstancias. Somos de nuestros propios deseos. No es que tuvo la culpa él, no es que tuvo la culpa ella, no es que es que la vida, yo ahora me dejo llevar como una simple víctima. No. ¿Me está entendiendo? Uno siempre, hermanos, puede entregarse a Cristo y ocuparse de cosas tan totalmente, de las cosas que a Él le importan, cosas que no le quede tiempo, hermano, para andar en malos pensamientos. A veces la ociosidad, queda mucho tiempo solo. No pensamos en las cosas buenas, todo lo justo, todo lo honesto, y ocupamos nuestra cabeza en otras cosas. Amén. Principalmente para los desocupados, ahí es para los que Satanás se encuentra faenas que hacer. Ahí se encuentra. ¿Está medio desocupado? Aquí hay algo que hacer, dice Satanás. ¿Sí o no? Aquí hay algo que hacer. Son la mente indisciplinada y el corazón no comprometido los que son más vulnerables a caer en la tentación. Esas son las personas. Si se alienta el deseo suficientemente, seguro, hermanos, que traerá consecuencias. Eso es lo que dice la Biblia, eso es lo que dice Santiago. No quisiera que estuvieran estos textos en la Biblia, pero están. ¿Amén? El deseo engendra la acción. El deseo engendra la acción. Todos los que somos, de hecho, somos parte de algún deseo en el pasado, ¿cierto? Y somos hoy, producto de nuestras decisiones. ¿Amén? Además, mire, la enseñanza judía decía que el pecado produce la muerte, ¿cierto? La vida de Adán y Eva cuentan que cuando Eva comió el fruto, percibió un anticipo de la muerte, porque no murió ahí. Siguió viviendo, pero trajo consigo la muerte, todas las consecuencias que nosotros sabemos, enfermedades, muerte física larga, porque no murió inmediatamente de forma física. Ahí experimentó un anticipo, se podría llamar, de lo que es la muerte. El pecado trae la muerte. Amén. La palabra que usa Santiago para el versículo 15 y que la versión Reina Valera traduce engendra, dice la versión 1909, o da a luz a la muerte, la versión 1960, es la palabra que se usa con los animales. Escuchen bien, los animales cuando desovan, los peces van a desovar, o los animales paren. Eso es engendra y da a luz, a muerte.
dominado por el deseo. Y el hombre, con este término, se rebaja al nivel ¿de qué? De la creación irracional, animal. ¿Me entiende o no? Eso es lo que dice este término. El gran valor de este pasaje está en que atribuye al hombre su verdadera responsabilidad por el pecado. Ninguno de nosotros nacemos libres de deseos. Si alguien le dice, porque he escuchado a algunos que dicen, no, yo ya no paso más, yo ya no pienso más cosas, mentira, porque está la carne en nosotros, está el aire, pero nosotros tenemos una guerra aquí. ¿Me está entendiendo? ¿Amén? ¿Amén? Nadie estamos libres del deseo de cosas prohibidas, pero hermanos, si animamos o alimentamos esos deseos hasta llegar a ser grandes y monstruosamente fuertes, van a desembocar inevitablemente en acciones que son pecado. Y ese es el camino que conduce a la muerte. Esta idea y toda la experiencia, hermanos, de la vida humana admite que eso es verdad. No solo cristiana, sino en la vida. Una vida desenfrenada, una vida sin límite, una vida va a producir muerte, ¿sí o no? Es lógico. Entonces, no solamente lo llevemos a este plano, la experiencia humana da verdad de esto. Entonces, debemos, hermanos, lanzarnos a los brazos de la gracia de Dios. Eso es lo que nos queda. Bástate mi gracia, Señor, bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en la debilidad. Bien, Dios nunca va a dejar de suministrar su gracia, que es lo único que nos puede hacer y mantener limpios. La gracia de Dios. Y hermanos, es más, está al alcance de todos. No le echemos la culpa a nadie. Está al alcance de todos. Ahí está su gracia. Ahí está la gracia de Dios. Versículo 16, y con esto terminamos. Dice, Santiago 16. Amados hermanos míos, aquí termina, amados hermanos míos, aquí vamos a quedar hasta el día de hoy. No erréis, no erréis, no erréis. La expresión griega, hermanos, alude a no te equivoques. No erréis, no te equivoques, no te desvíes. No divagues. Los cristianos, hermanos, no deben cometer el error de culpar a Dios o a alguien más y no a ellos mismos por su pecado. No erréis. Amén. Entonces nosotros debemos caer solamente rendidos a los brazos del Señor. Pedirle perdón a Dios, luchar por esta santidad progresiva. Amén. Amén. Eso es lo que dice la Biblia, hermanos míos, no erréis, no divagues, no te equivoques, no le eches la culpa a nadie. No eres una víctima de las circunstancias. Somos culpables de lo que nos pasa a nosotros. ¿Pero por qué? Por nuestros deseos. Amén. Vamos a orar al Señor. Y seguimos estudiando el libro de Santiago. Un libro tremendo.